La presentación de hoy se llama El camino hacia la equidad, la diversidad y la inclusión, implicaciones para la educación superior. Voy a referir a EDI como equidad, diversidad e inclusión durante toda la presentación. Vamos a discutir puntos de, primero, el contexto de la equidad, diversidad e inclusión en la educación superior. Y quiero pasar un poco de tiempo con ustedes para entender bien cuáles son las representaciones de la diversidad, de la inclusión y de la equidad, porque muchas veces mezclamos todo como si la EDI fuera una sola cosa, pero son tres conceptos bien distintos que tienen lazos que vamos a observar juntos. Y vamos a terminar con algunos puntos de atención y discusión después para los que quieren preguntar o comentar de la presentación. Entonces, como les decía, la equidad, diversidad e inclusión son tres conceptos distintos y yo les veo así relacionado como un recorrido, como un camino, donde todo empieza con la toma en cuenta de la diversidad y con el objetivo final de la inclusión. Para llegar hasta la inclusión, hay varios caminos y la equidad es uno de esos. Vamos a ver de qué forma la equidad puede también transformarse. Pero antes de todo, empezamos con el contexto de la equidad, diversidad e inclusión en la educación superior, porque muchas veces pensamos que es algo nuevo, pero en realidad, desde los años 60 y más allá, hablamos de inclusión, de diversidad y de equidad en la educación, con varios, aquí nombro algunos, pero son varios convenios internacionales que nos recuerdan de la importancia de la inclusión en la educación superior. Eh, Hablamos del Convenio contra la Discriminación en la Educación, la Declaración Mundial sobre Educación para Todos y Todas, la Declaración de Salamanca, también la Mundial sobre Enseñanza Superior. Como pueden ver, hace tiempo que hablamos de inclusión en la educación superior. Oh, quería pasar por este primero. Hablamos nombramos todos esos convenios, pero en la historia, aparte de esos convenios internacionales, pasamos por varios movimientos que nos han permitido llegar hasta la época de la EDI, Equidad, Diversidad e Inclusión. Pensamos en esa época oscura del movimiento eugenésico, perdón, donde en los años 30 y 40 encerraban a las personas diferentes, como los discapacitados, las personas autóctonas, estaban encerradas en instituciones o pensionatos en ese objetivo de exterminación. Eh, en los años 50 hasta 90 y hasta ahora, cerraron esos institutos, esos pensionatos, y empezó el movimiento de estandarización, donde todos tenían derecho a frecuentar escuelas. Llegó también en los años 60 a 80, dependiendo de los países, el movimiento por los derechos civiles. En esos entonces, la interculturalidad, llegó también el feminismo, muchos movimientos que nos hicieron repensar en la educación para todos. En los años 80, 90, la crítica de las clases especiales, ¿saben? Esas clases donde las personas que no hablan francés o no hablan español están en una aula separadas, o las personas discapacitadas. Entonces, hubo esa crítica para llegar a un movimiento de inclusión que pudo resemblar más personas, porque la inclusión es un punto como más fácil para reunirnos alrededor. Y
poco a poco en los años 2010, 15 hasta 2020 llegó también el movimiento de la equidad, diversidad e inclusión. En Canadá llegó en las universidades así de manera un poco forzada porque el gobierno eh, pidió a todas las universidades de tener políticas de equidad, diversidad e inclusión. Si no tenían esas políticas, no podían recibir más fondos para la investigación. Entonces fue un poco forzado. Hubo reacciones, como siempre, cuando algo está así impedido. Pero ahora vemos también todos los frutos de esos este movimiento. Entonces, voy por allá. Em, entonces, lo hemos visto, la llegada de los principios de la EDI en la educación superior es un equilibrio muy frágil porque sabemos que el enseño superior, la educación superior, fue baseada en un sistema elitismo, de racismo, un, estoy viendo que no traducí todo en español, perdón. Eh, la educación superior fue baseada en un sistema de colonismo. Aquí en Canadá, por ejemplo, las personas autóctonas, si querían ingresar a la universidad, tenían que negar su estatuto especial de persona indígena o autóctona. Entonces, esas universidades que quieren también balancearse con las exigencias internacionales de sus compromisos y todas las exigencias nacionales también, eh, no siempre es fácil, pero por eso tenemos esos convenios y esas políticas para ir adelante y tratar de transformar el sistema de educación superior. Pero la implementación de los principios de equidad, diversidad y inclusión puede ser contradictorio. Eh, bueno, ahora no tengo acceso a mis notas, pero pedimos muchos a los técnicos, a los docentes. Las universidades tienen grandes ambiciones, pero a la vez los medios son pocos. Queremos incluir a todos, pero seguimos con una mentalidad meritocrática, con esa búsqueda de la excelencia que pueden a veces chocarse contra los principios de equidad. Bueno, como lo decía, vamos a pasar a través de esos tres conceptos, empezando por la diversidad. En el recorrido de la EDI, como lo vimos al inicio, según mi pensamiento, según mi vista, todo empieza con la toma en cuenta de la diversidad. Pero, ¿qué significa tomar en cuenta la diversidad y qué significa la diversidad en la universidad? Entonces, una imagen que me gusta para entender es que hay tres representaciones de la diversidad. La más común es la representación individual, es la que se ve. Son las diferencias entre las personas. Decimos, son los diferentes grupos, vamos a decir, estudiantes de primera generación, estudiantes internacionales. Entonces, en esa mentalidad, en una vista individual, vamos a ver las características de las personas como fomento de diversidad individual. Y la intervención entonces está baseada en esa vista que, pues si personas hacen parte de un mismo grupo, quiere decir que una misma intervención debería funcionar para la educación. Hay otra manera también de ver la diversidad que es más contextual, es decir, que es el contexto que va a criar, ver, no, que, que va, que va a fomentar la diversidad. Digamos, Ana y yo somos iguales, pero frente a una escalera
puede ser que una de las dos ya no puede subir las gradas, las escaleras. Entonces, el contexto, el ambiente puede crear diversidad. Entonces, en ese punto de vista, eh, hay que trabajar en el entorno de los estudiantes para reducir las diferencias entre unos. También, de manera similar, hay una representación social. Esta es baseada en algo más grande, como vamos a decir que que cree la diversidad es la pobreza, por ejemplo, o el racismo. Entonces, si queremos trabajar en ese ámbito, es algo más amplio. Entonces, cada uno, dependiendo de su trabajo, de sus ambiciones, puede también intervenir para crear más inclusión. Em, hablamos de la visión individual y contextual de la diversidad y tiene muchos lazos con los enfoques sobre la discapacidad. Eh, son, hay muchos puntos de vista para explicar las intervenciones con respecto a a la discapacitación. Las más comunes son dos que se chocan mucho en las universidades. Es la visión médica, que va a ver la discapacitación como una característica individual de la persona. Y del otro lado tenemos la visión social, que se parece más a lo que hablamos aquí de la visión contextual, es decir, que tenemos que adaptar el ámbito, el entorno de la persona para que se siente más incluida. Entonces, que lo que cree la discapacitación no es la característica de la persona, pero su entorno. Entonces, eso lo hablamos mucho en las universidades. Cuando hablo de diversidad individual, eh, muchas veces vamos a pensar que la diversidad se trata de la discapacitación, pero hay mucha diversidad en las universidades. Entonces, eh, hay muchos grupos que tienen características que tenemos que tener en cuenta. Y estoy segura que en sus aulas tienen estudiantes de todos esos grupos, que sean estudiantes de primera generación, es decir, que son estudiantes que son los primeros de su familia a ingresar a la educación superior. Tienen desafíos distintos, son personas que muchas veces van a tener más dificultad con todo lo administrativo, pero también son personas muy creativas y muy implicadas en sus estudios. También hay esa población estudiantil de las personas que tienen dificultades de aprendizaje, estudiantes también que viven con una discapacidad, y eso incluye las situaciones de salud mental. Hace poco, como 5 o 6 años, las condiciones también de salud mental fueron ingresadas a la lista de discapacitación, y sabemos que en la educación superior muchos estudiantes sufren de estrés y de ansiedad. Entonces, es algo que tomar en cuenta en esa diversidad que tenemos en nuestras aulas. También tenemos estos grupos de estudiantes con responsabilidades familiares, que tengan hijos, hijas, o que tienen que cuidar a sus padres. Em, Son varios. Muchas universidades ahora tienen políticas para los estudiantes eh, que son papás, pero vemos en la investigación que muchas veces esas políticas son bien difíciles de implementar. También hay estudiantes de origen inmigrante. Oh, iba a decir también los estudiantes con responsabilidades familiares. Yo cuando enseño siempre hay muchos padres en mis aulas, y lo que hago para tomar eso en cuenta, por ejemplo,
yo no voy a pedir trabajos en grupo, porque yo sé que es muy difícil para los papás encontrar tiempo fuera de la universidad para trabajar juntos. Eh, si hay trabajo en grupo, voy a dar tiempo ahí en las aulas para que puedan hacer el trabajo. Hay estudiantes de origen inmigrante y vean un poco más, un poco luego que hablo de estudiantes del internacional, que son poblaciones que tienen algunos puntos en común, pero también muy diferentes, porque los estudiantes de origen inmigrante hicieron, muchas veces salieron de un país no por necesidad, en fin, por necesidad, están en un nuevo país, tienen todo el estrés de aculturación y están ahí para quedarse. En vez de eso, los estudiantes internacionales sí viven un choque, pero están aquí por un momento, muchas veces que va a ser temporario. eh, y también tienen un estrés financiero que es diferente de los de origen inmigrante, dependiendo de las políticas de cada país. Estudiante, ¿cuál es idioma materno? No es el mismo que el de la universidad. Em, También en mis aulas siempre pregunto, hago como un sondeo, hago un sondeo sistemático, anónimo, para conocer un poco la población, quién está en mis aulas. Y si hay personas que el francés, porque yo enseño el francés, no es primer idioma, eh, yo voy a dar mis notas con tiempo, voy a registrar, voy a filmar, voy a dar más opciones para que puedan tener un poco más de tiempo para entender. Estudiante indígena, también voy a preguntar, pero nunca voy a tratar de encontrar cuál es el estudiante. Para mí es muy importante la confidencialidad, pero yo quiero saber solo para que las personas se sienten acogidas, que sienten que tienen un lugar en mi curso, en mi aula, que pueden participar. Estudiante neurodivergente, estudiante entonces que tienen una manera de entender la vida, entender las cosas que es diferente de la norma, que son un poco fuera de la norma, pero que son personas extraordinarias que pueden pensar de otra manera. Entonces hay que también dar la flexibilidad para ellos expresar sus ideas que tal vez no van a ser de misma manera que lo hubiera hecho yo. Estudiantes que crecieron en un entorno socioeconómico bajo, em, lo que nos dice la literatura científica es que muchas veces esos estudiantes van a trabajar varias horas, si no son personas becadas. En Francia yo sé que hay becas, pero no es en todas partes. Van a trabajar más, entonces un poco como los estudiantes que tienen responsabilidades familiares van a tener un poco menos de tiempo fuera de, de las aulas. Entonces, eso para decir que hay de todo en nuestra aula y que aunque yo hago este sondeo para saber quién es en mi clase, yo tomo en cuenta antes cuando hago mi planificación que ellos todos van a estar y todo mi curso está hecho para tener en cuenta sus particularidades. Cuando hablamos de diversidad, eh, es importante también reconocer que nadie tiene una sola identidad. Por eso la rueda de la interseccionalidad es interesante porque nos revela dos cosas. Primero, que tenemos varias identidades que son cruzadas y también que algunas identidades nos dan más poder y otras que nos marginalizan. Si vemos aquí las identidades que nos pueden dar más poder, digamos, la riqueza, vivir en un centro urbano, eh, ser neurotípico, eh, tener una educación postsecundaria, son todas identidades que nos dan más poder en la sociedad, en vez que
por ejemplo, tener una identidad de género no binaria o no binario o transsexual, nos puede, nos puede desplazar más hacia la marginalización. Personas que tienen, que están en situaciones de discapacidad. Entonces, sí, es bonito la riqueza de la diversidad, pero también hay que tomar en cuenta que hay puntos, hay identidades que vienen con un sistema de opresión y hay que reconocer eso también. Ya terminamos con el concepto de diversidad. Vamos a hacer el concepto de la inclusión, como le mostraba, me gusta mucho esta foto, esta imagen. Es nuestro objetivo llegar a la inclusión. Hablamos mucho de inclusión, pero muchas veces no sabemos muy bien lo que significa inclusión. Yo les propongo tres visiones de la inclusión. Eh, qué es una universidad inclusiva, también qué es un docente inclusiva o inclusivo y al final qué significa sentirse incluido o incluida como estudiante o persona. Entonces, lo hemos hablado un poquito, pero la universidad inclusiva es una universidad que se va a adaptar a la diversidad. Eh, desde este punto de vista, es el entorno que debe adaptarse a la diversidad y no son los estudiantes que tienen que entender todo. Bueno, eso es un mundo ideal. En realidad siempre hay un tipo de baile entre todos, pero em, el, el, eh, el enfoque de la universidad debería ser de adaptar su entorno. Y no es posible hacerlo así caso por caso. Lo que nos dice la literatura es que una universidad inclusiva va a priorizar búsqueda de soluciones colectivas. Entonces, en vez de tener un plan para tal tipo de estudiante, otro plan, es mejor buscar soluciones colectivas, ofrecer, por supuesto, un acceso equitativo, esto dando apoyo a los estudiantes en diversos caminos de éxito, porque el éxito en los estudios puede tomar varias formas. Lo decimos, adaptar a todas las necesidades, ver la diversidad como una ventaja, pero no una ventaja de marketing, vamos a hablar de eso después. Y también de manera social más amplia, es una universidad que se interesa en el desarrollo de una sociedad más justa. Oh, eso es nuevo, es un diseño que acabamos de terminar ahí en la cátedra sobre la identidad de un docente, una docente inclusiva. La revista de literatura que hicimos nos informa que son como seis puntos principales que definen un docente inclusivo docente, o inclusiva. Primero, son cualidades personales que están centradas en lo humano. eh, Empatía, flexibilidad, paciencia, motivación, compromiso. Eh, si uno no tiene esas cualidades, no quiere decir que nunca va a poder ser inclusivo o inclusiva. Tiene que trabajar para desarrollar esas cualidades. También la literatura nos dice que los docentes inclusivos, inclusivas, se involucran en un desarrollo profesional continuo. Es una postura reflexiva y de agentividad profesional. Son personas que tienen una conciencia crítica porque quieren luchar contra la exclusión las desigualdades. Son personas que también desarrollan valores éticos para garantizar los derechos fundamentales y la inclusión de cada persona estudiante. Y, ¿qué me falta? Competencias interpersonales y colaborativas. Entonces, que son personas
agradable con quien trabajar, eh, que pueden trabajar en varias disciplinas y con varias personas. Y al final, el corazón de todo eso son las competencias pedagógicas y profesionales, eh, que pueden diseñar entornos educativos de aprendizaje que sean flexibles y acogedores. Y para concluir con el concepto de la inclusión, esa visión es mi preferida, es el sentimiento de inclusión. Porque, ¿qué quiere decir sentirse incluido o incluida? Que en realidad, eso es el objetivo, es que todos se puedan sentir bien, se sentir incluido o incluida. Y eso implica valorizar las fuerzas únicas de las personas, valorizar, como decimos, el ser auténtico de cada uno, cada una, que puedan sentir que no tienen que esconder su acento, no tienen que esconder de dónde vienen, eh, que pueden ser uno mismo, sentirse seguros, seguras, respetadas, valoradas, conectadas. Entonces es un sentimiento muy bonito que también queda a la intersección entre un fuerte sentido de pertenencia por la universidad y a la vez que sienten que su carácter individual es valorado. Entonces, eso es la intersección que estamos buscando. Estoy viendo el tiempo, todo bien. Equidad. Entonces, mi imagen del inicio, eh, ¿cómo hacer para conectar toma en cuenta la diversidad para llegar hasta nuestro objetivo de inclusión? Pues la equidad es un camino que tiene varias formas. Que puede ser un acompañamiento, una valoración de la diferencia, un apoyo financiero. Pero ¿qué quiere decir la equidad? Pues es un tratamiento que es diferenciado. Entonces, que no vamos a dar a todos lo mismo, vamos a dar en función de las necesidades. Y eso muchas veces no nos gusta decir que no damos todo lo mismo a todo el mundo, pero esa es la equidad. Para llegar hasta la justicia, a veces tenemos que dar cosas diferentes digamos, yo necesito lentes para ver, pues mi profesor me va a dar derecho a tomar mis lentes eh, para ir a las aulas. Eso es una cuestión de equidad. Bueno, el ejemplo es un poco básico, pero ah, esa imagen me gusta también para entender mejor la diferencia entre equidad y igualdad. En la primera imagen sobre la igualdad podemos ver que tenemos tres plantas. Entre ustedes y yo, las plantas son estudiantes. Vamos a decir que son estudiantes. Entonces tenemos esas tres plantas diferentes y le damos todo la misma taza. No sé si se llama taza en español, se me olvidó cómo se llama, pero me entienden. Eh, Plantemos las tres plantas en la misma taza y le damos la misma cantidad de sol y de agua. Podemos ver que algunas plantas están viviendo, pero no se desarrollan a su potencial máximo. En la equidad, pueden ver que cada taza es diferente. Yo sé que hay una palabra para taza, si la saben, me dicen, por Maceta, favor. maceta, ¿Cómo es? maceta, ¿Maceta? maceta. Maceta. Bueno, gracias. Entonces son tres macetas diferentes, adaptadas a la necesidad de cada estudiante, cada planta. Y también reciben una cantidad de sol y de agua correspondiendo a sus necesidades. Entonces, esa es la diferencia entre igualdad, que es de dar todo lo mismo, y la equidad, que dar según las necesidades de cada uno. Ahora me van a decir, pero tengo muchos estudiantes, no puedo conocer las necesidades de cada uno, cada una, y es normal,
Por eso que me parece muy bonito en la educación superior, tenemos frente a nosotros adultos jóvenes que se conocen también y saben lo que necesitan, así que si les ofrecemos varias opciones, ellos pueden ir a escoger las facetas, la cantidad de agua y de sol que necesitan. Y nuestro trabajo como docente es de dar esas opciones para que ellas puedan escoger. Entonces, vemos cómo bonita puede ser la EDI, pero también hay puntos de atención que hay que tomar en cuenta. Oh, pero antes de hablar de esos puntos de atención, también quería mostrar cómo en la educación superior la EDI se puede desarrollar en varios ejes. Em, Hoy hablamos mucho del eje de la pedagogía, pero también en todo lo que es de investigación se puede desarrollar la EDI. En los deportes también en la admisión y la titulación, en las prácticas profesionales, es decir, fuera de la universidad, cuando los estudiantes tienen que ir a hacer las extensiones, no sé cómo se llama cada país, el servicio al personal también para tener el equilibrio entre vida familiar, o vida personal y trabajo, en las comunicaciones, cómo comunicamos, qué imagen damos de la universidad, la gobernanza, quién decide, quién toma las decisiones, los servicios estudiantiles sean más que puedan también ofrecer servicios que toman en cuenta esa interseccionalidad que hablamos antes. También en los entornos físicos y virtuales, también todas esas plataformas que tenemos en línea para los estudios, también podemos desplegar la EDI también para que puedan ser más inclusivos e inclusivas. Y bueno, sí, hay limitaciones a la implementación de los enfoques de EDI en la educación superior. Hay límites de performatividad institucional. Em, Muchas veces vemos en los planos y en los em, reportes de las universidades sobre la equidad, diversidad e inclusión, que vamos a hablar más de inclusión, porque es algo que se puede ver, se puede calcular, en vez de la equidad, que es algo que trata mucho más de justicia social. Eso se puede calcular menos y muchas veces las universidades no lo van a tomar en cuenta de misma manera. También leí en la literatura que hay también límites conceptuales, es decir, que muchas personas piensan que EDI es una única cosa, pero no, son tres conceptos y de nuevo, muchas veces ponemos la inclusión como único concepto sin tomar en cuenta la equidad. También hay límites estructural que no se va a implementar de misma manera en todas partes. Límites de rendición de cuentas, porque hay políticas, hay planos, pero no hay criterios después para hacer la evaluación y para dar cuentas de nuestras acciones. Eh, Hay limitaciones organizativas, que son personas aquí y allá que trabajan en ese entorno sin reunirse, o a la vez, o al contrario, en algunas universidades tenemos oficinas EDI y ellos no están al tanto de todo lo que pasa en las facultades, entonces hay limitaciones ahí. También de capacidad de acción, también la resistencia institucional, porque la institución también quiere dar una imagen positiva y muchas veces va a descartar algunos problemas de racismo, por ejemplo, y de sexismo, como diciendo que eso son cosas del pasado que ahora no existe. Eso lo vimos.
Límites epistémico y cultural, también al tener en cuenta la interseccionalidad, eso lo hemos hablado, y límites contextuales, por ejemplo, nosotros en Quebec vivimos en un entorno francófono, tenemos también tenemos características culturales y sensibilidades que son diferentes de otros ambientes y tenemos que tomarlos en cuenta. Entonces, para cerrar eso, para concluir, les propongo, si tienen acceso al chat, no sé si tienen acceso, pero si quieren compartir una palabra que resume lo que han aprendido, lo que le han gustado, lo pueden compartir ahí en el chat. Gracias.